Pues muy buenos días. El día de hoy, domingo, estamos aquí para poderle dar gracias a nuestro Dios y hacer fiesta de alabanza. Cada vez que estamos expuestos a su palabra, Él nos habla, nos confirma, y hoy, que es 3 de mayo, estamos contentos por hacer las transmisiones, llegar hasta sus hogares y también llegar a otras ciudades y aún a otros países. Ha sido una bendición poder ver los comentarios de muchos lugares y que la palabra está corriendo como un río y está llegando a muchos diferentes lugares, y agradecemos a Dios por ello. El día de hoy estamos aquí porque hay una cita. Esta cita divina es porque Dios nos ha traído para hablarnos un tema que va a hablar al corazón, basado en Mateo 16:18. En esta cita encontramos que Jesucristo mismo dice: yo edificaré mi iglesia. Es importante que Jesús dice: yo voy a edificar mi iglesia. Y cuando la iglesia pierde el rumbo o simple y sencillamente empieza a perder su esencia, su propósito, viene el dueño. Cuando el dueño de la casa viene, se repite nuevamente aquella escritura que cuando los viñadores, ¿verdad?, cuando aquellas personas se quedaron con aquella propiedad que no era suya, y cuando enviaba mensajeros el dueño, los apedreaban, los trataban mal, no los dejaban llegar y los corrían de ese lugar. Pero un día el dueño dice: enviaré a mi hijo, porque viendo que es mi hijo le respetarán. Y cuando llegó el hijo ahí, dijo: le mataremos porque es el heredero. Y hoy en día fuertemente estamos viendo que hay un espíritu del anticristo queriendo ya gobernar, queriendo ya poner su imperio, poder tomar ya una posición, ¿verdad?, legal en todas las cuestiones del mundo. Pero sin embargo, ese espíritu todavía, la iglesia tiene el poder y la autoridad para en la oración, el ayuno y nuestras armas espirituales puedan hacer que la voluntad de Dios, así como se hace en los cielos, se siga estableciendo aquí en la tierra. Y el día de hoy estamos aquí reunidos, más bien por los medios, estamos reunidos por este medio de comunicación para poder comunicar una verdad del reino y quitar todo temor, quitar toda incertidumbre y dejar que el Espíritu de Dios nos esté guardando en medio de esto que estamos viviendo. Es real, es una pandemia mundial, es una enfermedad real que está llegando a muchos lugares. Hay bastantes viudas, bastantes huérfanos, hay bastantes personas que han perdido seres queridos, y los cuales eso nos conduele. Eso duele cuando leemos la estadística de tantas pérdidas. Pero los hijos de Dios en este momento tenemos que nosotros transmitir vida, porque Dios nos ha hecho instrumentos en sus manos para transmitir esperanza, para poder transmitir amor, para poder transmitir fe, para poder transmitir al Espíritu de Dios, para que entonces nosotros, los hijos de Dios, no seamos gobernados como el mundo está siendo gobernado, bajo el espíritu de temor, transmitiendo solamente temor. Y todo esto lo que está haciendo es que está trayendo una confusión. Pero la palabra de Dios no trae confusión. Jesucristo, cuando viene a edificar a su iglesia, no es para confusión. Lo que trae es un orden y regresar los fundamentos del reino al orden divino, para que la voluntad de Dios en los cielos se haga en la tierra a través de su iglesia. Así es de que iniciamos con el tema que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Padre, ponemos delante de ti esta palabra, que fluya como ríos de agua viva, confirme en el espíritu de cada uno de tus hijos, que la sana palabra y la buena palabra que sale de ti nunca regresa vacía. Cumple el propósito por el cual tú la envías a nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vayamos por favor a Mateo 16, verso 18. Este principio del reino es lo que establece la base en la que tú y yo podemos caminar. Porque muchas veces cuando los principios del reino empiezan a pasar en segundo lugar, ¿cuándo creen que es que un principio del reino de Dios pasa a segundo término? Es una pregunta para meditar. Y la respuesta es cuando los cristianos, en lugar de regresar al origen de lo que Jesús dijo, nos volvemos críticos profesionales, tratando de poder solucionar los problemas del mundo, tratando de decir esto es por esto, esto es por aquello, y nosotros empezamos a
creernos sabios en nuestras propias opiniones. Por eso yo soy una persona que nunca opino. Me dicen muchas cosas por las redes, esto, y yo les digo, miren, la Biblia dice que agarres lo bueno y deseches lo malo. Es que fulano de tal dice esto y esto, agarra lo bueno, desecha lo que tú creas que para ti no te edifica. Pero lo que te edifica, toma lo que te edifica y quita lo que no te edifica. Yo oigo a muchos y me están edificando y de repente dicen algo que en eso no estoy de acuerdo. Simple y sencillamente yo tengo discernimiento y una relación personal con Dios para ser responsable de la palabra que recibo y también ser responsable de lo que yo digo, esto no lo recibo. ¿Por qué? Porque yo tengo un libre albedrío y también tengo una autoridad espiritual para poder decir esto sí lo acepto, esto no lo acepto. ¿Y por qué? Porque los seres humanos nos podemos equivocar y nos equivocamos frecuentemente. Por lo tanto, hoy más que nunca, la iglesia de Cristo tiene que activar su discernimiento espiritual bajo una relación personal todos los días. Juan 15 dice, separados de mí, nada. Establece un principio, un fundamento, es nada pueden hacer. Por eso cuando la iglesia empieza a volverse sabia en su propia opinión, en ese momento lo que está sucediendo es que dejamos de confiar y de creer en los principios del reino y nos volvemos sabios en nuestra opinión, creyendo que yo puedo hablar con otra persona y que él y yo vamos a sacar una solución, o simple y sencillamente vamos a sacar creencias, opiniones, etcétera. El reino de los cielos vino para establecerse y cumplir un propósito y una misión. Vayamos por favor, aquí cuando leemos Mateo capítulo 16, específicamente el verso 18, dice lo siguiente: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es una palabra de autoridad y es una palabra de posición. Cuando viene una palabra rectora, la palabra rectora es para guiar nuestros pasos por el camino del bien y de la verdad. Y la única verdad, que es a través de Jesucristo, es la que nosotros tenemos que seguir y establecer. Y podemos oír muchas opiniones que todas son válidas, pero mis decisiones y mi vida y la de mi familia y la del entorno que me toca a mi alrededor tienen que ser basadas por la palabra y por lo que Jesucristo establece para nosotros. Así es de que en esta palabra establece que Jesús va a edificar su iglesia. Y cuando su iglesia empieza a pasar a manos de viñadores que ahora dicen, esto es para mí, vénganos tu reino, y ahora se creen dueños de la viña, y el Señor envía mensajeros, y apedrean a sus mensajeros, entonces el padre tiene que tomar otras decisiones. Y cuando envía al hijo, qué triste que quieren matar al hijo. Dice, matémosle porque es el heredero. Sabes que tú y yo somos poseedores de una herencia, que ahorita la vamos a leer específicamente. Ahorita vamos a desglosar un capítulo de la palabra de Dios que nos va a ayudar mucho en este desglose que va a ser ahorita vamos a trabajar Efesios capítulo 2 en un momento más. Y en Efesios capítulo 2 vamos a descubrir todos los principios del reino, donde mi vida, la de la iglesia, mi vida, la de mi familia, la de la iglesia, es la que tiene que regir las próximas decisiones. Muy bien. Cuando el Señor dice, yo edificaré mi iglesia, primero tiene que volver a tomar lo que es suyo. Cuando la iglesia cae en manos de gente vividora, amadores de sí mismos, personas que no tienen temor de Dios y que solamente quieren vivir a través del ministerio, el Señor viene a limpiar su iglesia, porque los dones que Dios estableció, cuando Él nos da un don, el don no es para lucrar con él, el don es un don gratuito que el Espíritu Santo repartió, porque el don es un regalo para la gente que lo necesita. Y cuando deposita en mi persona un don espiritual, el don espiritual nunca se da para lucrar. El don espiritual se da para edificar, para construir, para hacer cosas buenas del reino. Ahora, Dios nos estableció otro fundamento que se llama talentos. Los talentos, eso sí dice la Biblia, que son para producir, multiplicarlos y reproducir lo que nos va a
traer un financiamiento. Los dones es con lo que servimos al reino de Dios. Los talentos es con los que producimos las finanzas. Cuando establecemos en la iglesia el equilibrio de los dones y los talentos, no nos vamos a confundir, porque ahora vamos a servir a Dios, al único Dios vivo y verdadero, entendiendo la diferencia de lo equipamiento que Dios me ha dado en el equilibrio de los dones y el equilibrio de los talentos. Por eso Jesús primero dice: yo edificaré mi iglesia, pero para poder edificar esa iglesia tengo que venir y retomar lo que es mío. Tengo que venir y tomar lo que me pertenece. Una vez que Jesús haga una limpieza en su iglesia, Él va a dejar ese remanente en el cual Él va a decir: esta mi iglesia, ahora yo voy a edificar. Y empezamos a ver que las puertas del Hades no pueden prevalecer. Ese es el siguiente principio. Mucha gente tiene temor. Si se cierra la iglesia, si se cierran acá, si perdemos aquí, si perdemos allá, todo ese temor que está imperando, eso le llama la Biblia el príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire está sembrando un espíritu de incredulidad aún en los cristianos. Hay cristianos que en este momento su fe se ha ido por los suelos. Hay cristianos que están en una condición de vida que lo único que transmiten es temor, miedo, inseguridad. Y eso no es el reino de Dios, y eso no es la voluntad de Dios para sus hijos. El reino de Dios es que es. El reino de los cielos tiene muchas diferentes comparaciones que el Señor da, pero el reino de los cielos siempre, en todas las comparaciones bíblicas, que no vamos a hablar de ellas para no desviarnos, pero en cada una de ellas siempre establece que el reino de los cielos tiene un avance, tiene un crecimiento y tiene un propósito y una misión para cumplir. Por lo tanto, tú y yo en este momento, cuando vemos que Jesucristo, Él viene a edificar su iglesia, y Él viene a limpiar a su iglesia, y Él viene a ¿qué? A cumplir nuevamente esta gran misión de vida. Fíjate que las puertas del Hades no pueden prevalecer. ¿Y cuándo es que las puertas del Hades no van a prevalecer? Porque vendrán pruebas, vendrán tormentas, pero ¿a dónde estás parado? ¿Dónde está realmente tu fe en este momento? Porque la fe no se demuestra yendo a brincar y estar juntos en la iglesia donde todo ahí decimos aquí es armónico y bonito. No, ahí es una fiesta de alabanza y adoración. La verdadera fe se manifiesta en nuestras decisiones personales, en lo oculto, en lo privado, en la vida que tenemos cotidiana. Ahí nosotros reproducimos lo que realmente somos. Dice Proverbios que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Está descifrando que lo que gobierna mi pensamiento, eso es lo que realmente soy. Y no estoy hablando de no cuidarnos. Yo donde quiera que voy me cuido. Tengo no nomás máscara, tengo careta, tengo guantes de látex, y lo que toco, lo que hago, regreso, me limpio, me pongo mis desinfectantes, ¿verdad? O sea, estamos teniendo todos los medios de prevención. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos seres finitos. Dios solamente es infinito, Él es eterno. En Él no puede existir el pecado, ni el virus, ni nada. Pero en nosotros que somos mortales, tenemos que estar todos los días bajo la cobertura de Dios. Muchas gracias, hija. Tenemos que estar bajo esa cobertura. Y esa cobertura lo que hace es que me mantiene todos los días apegado a la vid verdadera. Y solo estando en la vid verdadera podemos ser librados de todo aquello que seremos nosotros tentados y todo aquello que seremos nosotros probados. Y en este momento es para ver dónde estamos parados y para ver dónde realmente está mi fe. Cuando Jesucristo Él viene y dice: yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, está hablando que la prueba tiene una fecha de caducidad, y la fecha de caducidad es cuando el propósito y la misión de parte de Dios se cumplió en su iglesia. Entonces las puertas del Hades tienen que retroceder, y en ese momento la iglesia vuelve a ser empoderada y la iglesia vuelve a cumplir su misión de vida, porque la iglesia es algo que pertenece a Jesucristo y Él ha venido a tomar lo suyo, y lo suyo Él tiene que ser tomado
tomado de una manera como está sucediendo en todos lados, porque aquí está revelándose el corazón, como leímos de Proverbios 24, tal es sus pensamientos del hombre, tal es su corazón. Y ahorita se está revelando el corazón, y vamos a tomar un ejemplo de por qué suceden todas estas cosas, por qué en ocasiones el reino parece que de las tinieblas avanza y pareciera que el reino de Dios se detiene, pero no es así. Cuando el reino de Dios parece que se detiene es cuando más está cumpliendo una de sus misiones máximas de vida. Es cuando está trabajando en lo espiritual de la manera más fuerte. Cuando los discípulos y la gente que conoció físicamente a Jesús, esos 3 días de estar en la sepultura, todos ellos se olvidaron todas las enseñanzas que Jesús le dijo, y entonces en ese momento ninguno lo estaba esperando. Pero en esos 3 días de silencio, que parecía que les había sido quitado todo, parecía que ellos habían perdido todo, lo habían crucificado, lo vieron morir, lo vieron cómo se lo llevaron a la tumba, parecía que ese era el momento más oscuro de la vida de lo que en ese momento eran los discípulos, que después Dios los convierte en los apóstoles del reino. Pero en ese momento los discípulos entraron en una disensión, como tú y yo podemos estar en este tiempo, de decir: ¿qué está pasando? No entiendo por qué nos ha sido quitada la iglesia, por qué nos ha sido prohibido congregarnos, por qué no nos permiten reunirnos, por qué en este momento no podemos estar físicamente para edificarnos unos a otros. Pareciera que se nos ha quitado algo, pero no se nos ha quitado nada. Es una oportunidad del reino de Dios, es todo lo contrario. En este momento es cuando Jesús más está trabajando con su iglesia, cuando más está trabajando con sus ministros, cuando más está convirtiendo a sus ministros en llama de fuego, ahí en lo oculto, en lo personal, cerrada la puerta donde nadie puede interferir. Esta es una oportunidad maravillosa. Cuando Él resucita, el ángel molesto les dice a las mujeres: ¿qué no les dijo? ¿Qué no recuerdan lo que Él les dijo? Que tenía que ser así, morir y resucitar al tercer día. En ese momento, muchas veces la iglesia actualmente pareciera que retrocedimos a ese momento en el cual la gente hasta está orando mal. La gente está orando, dando banderazos de como si quisieran darle manita de puerco a Dios. Ay, Señor, ya, mira, ven, salva, haz esto, haz aquello. Quita esto. No es que lo quite, es entender el plan y propósito que Dios tiene en medio de estos tiempos, porque en estos tiempos es cuando más está trabajando en la resurrección de vida que va a traer para su iglesia, porque viene una resurrección de la iglesia, viene una resurrección del cuerpo, porque el cuerpo se adormeció, el cuerpo empezó a tomar otras características, y Él viene a readaptar a la iglesia. Por eso es que tú y yo tenemos más del 70% de H2O, ¿verdad? Somos un gran porcentaje de agua. El cuerpo de Cristo, ¿por qué se representa como un cuerpo? Porque el cuerpo, se habla también del agua, y también cuando fue traspasado Jesús, agua y sangre salió, etcétera, porque era una representación. El cuerpo de Cristo tiene una característica impresionante. Esta característica tiene que ver con el H2O, que es líquido, sólido, gas y plasma. Y este líquido, es impresionante que cuando lees de qué es el H2O, el agua se adapta a todas las circunstancias de la vida. El cuerpo de Cristo se adapta a todas las circunstancias que pueden pasar al tiempo en el mundo, pero se adapta para el cumplimiento de su propósito. El agua se adapta a hielo porque tiene un propósito y cumple su propósito al adaptarse a hielo. Cuando tiene que pasar a gas, se adapta a ser lo que conocemos como el vapor. Cuando tiene que pasar a plasma, cuando tiene que pasar a líquido, a sólido, etcétera. Cada una de sus diferentes formas que puede tomar es porque se adapta, porque cumple un propósito y una misión en ese momento. Pero no deja de ser H2O, no pierde su esencia. El cuerpo de Cristo tiene que ser modificado. El cuerpo de Cristo tiene que entender que ya no estamos allá en las cuevas. El cuerpo de Cristo somos una iglesia que tiene todos los medios para llegar a todas las naciones. El Señor ha provisto, el Señor ha puesto todos los dones, talentos, y al mismo tiempo ha empoderado muchos ministerios. Pero ahora viene el tiempo de invertir en las cosas del reino de Dios, porque la prioridad de Dios está en el reino, en su cuerpo. Vamos rápidamente a ver un ejemplo. Vamos a entrar, si hablamos que Él va a edificar a su iglesia, ¿cómo la va a edificar?
Vamos a ver el cómo. Si Él dice que en este tiempo va a edificar su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, vamos a ver aquí, vamos por favor a Deuteronomio capítulo 8 verso 2. Esta parte de Deuteronomio nos ayuda a entender más del reino de Dios. Nos ayuda a entender. ¿Me pueden regalar papel, por favor, tantito? Gracias. ¿Qué sientes cuando yo me sueno aquí ante una cámara y ante ustedes? No es una falta de respeto. Quiero decirles qué sienten, qué pensaron. Si yo les dijera, miren, estoy aquí moquiento, estoy con estos, tengo tales rasgos, tengo tales características. ¿Saben? Muchos les daría temor. Hoy, ¿qué estará pasando? ¿Tendrá esto? ¿Tendrá lo otro? Ahí sabemos que el príncipe de la potestad del aire está gobernando tus pensamientos. Porque el ser humano nos hemos sonado toda la vida. Porque hay mucosidad y es natural. ¿Qué gobierna tus pensamientos? ¿Qué gobierna realmente lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo? Porque ahí se revela lo que está en el corazón, hasta en algo tan sencillo como ver a alguien toser, ver a alguien sonarse, ver a alguien hacer. Creemos que todo está mal, sí nos debemos de cuidar, por eso son las medidas de prevención que todos tenemos. Pero estamos hablando qué gobierna. Si somos hijos y somos herederos de un reino espiritual, tenemos que empezar a levantar el estándar de cada uno de nosotros. Hace rato hice una publicación y le dije, el que quiere ser león tiene que formarse entre leones, porque si no va a aprender a ser gato, o va a aprender a ser o va a adoptar otras características. Por eso hay muchos ejemplos. Hablan el ejemplo de una gallina que crió, ¿verdad?, a un aguilucho, una aguilita que se cayó y la adoptó la gallina y lo puso dentro de con los demás polluelos, y de repente la aguilita iba creciendo. Yo creo que la mayoría hemos escuchado esa historia muchas veces. Tengo más de 20 años escuchando esa misma historia. Y este aguilucho empieza a crecer con los pollitos, y de repente cuando crece, aunque era un águila real, picaba como los pollos, vivía como los pollos, dormía como los pollos, habitaba entre los pollitos, porque aprendió las conductas de los pollos, aprendió el modus vivendus de los pollitos. Pero un día esa águila, dice la historia que no, son historias para hacernos reflexionar. Esa águila ve a un águila volar y dice, ¡wow! Adentro de mí como que se conecta con algo con esa águila. ¡Ay, cómo desearía yo volar! Y en eso se acerca un gallo que lo había visto crecer ahí y le dice, tú eres de esa especie. Y el aguiluchito, que ahora era un águila ya grande, se sorprende y le dice, ¿cómo? Le dijo, sí. ¿No te has visto cuando vas a beber, cuando vas ahí a tomar agua? ¿No te ves en el agua que tú tienes un reflejo diferente, que en ti hay otro plumaje, que en ti hay otras alas, que en ti hay otro diseño? Y le dice, no, ve, le dice, y vete en el agua. Y ahí va el águila y se ve en el agua y dice, soy como el que está volando ahí arriba. Y le dice, tú tienes las mismas alas, le dice, pero has estado perdiendo tu tiempo aquí desde que naciste. Vuela, le dice, esa es tu naturaleza. Y en el momento en el que sale corriendo y levanta sus alas, puede levantar para cumplir su misión de vida. Este tiempo, dice la Biblia en Isaías, que el Señor va a renovar nuestras fuerzas como las del águila, para que la iglesia ahora vuele y la iglesia dejemos de ser imitadores de pollitos y ahora empecemos a cumplir nuestra misión de poder traspasar. El águila traspasa la tormenta. Cuando la tormenta está más fuerte, el águila agarra la tormenta de frente, porque tiene un ADN puesto por Dios para traspasar la tormenta. Y una vez que pasó las nubes y pasó la tormenta, el águila se posiciona por arriba de la tormenta. Ese es el diseño, ese es el ADN, ese es el propósito de Dios para sus hijos.
de levantar el vuelo como las águilas, de dejar de estar imitando a falsas personas que están haciendo cosas y que somos imitadores de gente que aún nos ha enseñado mal. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Cristo fue el que vino a modelar al cristianismo, no los cristianos. Los cristianos no somos un buen modelo a seguir. Por eso Gandhi, cuando le preguntan acerca del cristianismo, Gandhi responde, y ahí está escrito, está escrita la frase que él dejó. Y Gandhi dijo: me encanta el Cristo de los cristianos, pero no me gustan los cristianos de su Cristo, porque no se parecen a él. Imagínate, es algo fuerte para reflexionar. Deuteronomio 8, verso 2, dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te hizo afligir y te hizo tener hambre, pero te sustentó de maná, comida que no conocían tú ni tus padres que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Este fundamento vuelve a tener cumplimiento en Jesucristo. Jesucristo viene a representar esto. Por eso, cuando tenemos una escritura que nos dice en esta escritura, que es 1 Corintios 10:6, 1 Corintios 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Hablando exactamente de Deuteronomio 8. Todo lo que les pasó, ahora dice la Biblia, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Si la palabra es tan clara, ¿cuáles fueron los errores? Hay dos palabras que se responden en esta cita. Lo primero, que ellos entraron en una cuarentena, entendamos. Era una cuarentena, pero de 40 años. Y tú dices, una cuarentena de 40 años. Nosotros en esta cuarentena de 40 días nos sentimos como que estamos aquí medios, como dicen, como cuando la rata come raticida, dice, que se vuelve loca, así. Muchos nos sentimos así como que ya queremos salir corriendo. Pero ellos pasaron una cuarentena de 40 años por la dureza de su corazón. Y el Señor nos está mostrando en este tiempo que nosotros tenemos que tener una madurez de no ser tan duros para la obra de Dios. No podemos nosotros seguir frenando los propósitos de Dios. Tenemos que ser sensibles para que esta cuarentena pase y la iglesia podamos entrar a cumplir nuestra misión de vida. Regresamos, estamos en Deuteronomio 8, verso 2. ¿Para qué hizo Dios pasar al pueblo, a sus escogidos, a los escogidos de Él que más amaba de sobre toda la faz de la tierra? Los tuvo que pasar una cuarentena de 40 años. ¿El para qué? Primero, dos palabras vamos a responder: ¿para qué? Y ¿cuál era el propósito? Vamos a responder el para qué. Tres cosas del para qué. Número 1, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Esas son las tres. Número 1, afligirte. Número 2, probarte. Número 3, para saber lo que había en tu corazón. Esas son las tres preguntas por las cuales nos tenemos que hacer en este tiempo. ¿Por qué Dios permite una cuarentena mundial? Que estamos viviendo una época en la historia increíble. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios quiere saber que su iglesia, esta aflicción, esta prueba, es para saber que revele las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Hay profecías. Cuando termina Habacuc, su último capítulo, ahí quiere revelar la iglesia. Ahí está. Aunque no haya vacas en los corrales, aunque la vid no dé sus frutos, aunque no existe ya ningún tipo de producto para comer ni para hacer, con todo eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Cada hijo de Dios, hoy podemos decir, lo que estamos viviendo, esta aflicción temporal, esta prueba temporal, todo lo que está revelando nuestro corazón, ¿realmente me gozo o estoy atemorizado en un rincón allá dentro de un closet viendo que todo el mundo está como está? No, ese no es el propósito. Es al revés. Es glorificar a su Hijo en la vida de cada creyente en la tierra. Esto es al revés. Esta aflicción, esta prueba es para revelar lo que hay en nuestro corazón, y eso es para bien. Dios no nos avergüenza, no viene
viene a decir, ahí está, mira lo que había en tu corazón, estabas mal y esto y esto. No, Él viene como con Pedro, cuando a Pedro le permitió revelar lo que había en su corazón, las 3 negaciones. La tercera negación, blasfemó, habló, dijo groserías, etcétera. Pero Jesús, cuando viene otra vez a Pedro, ya resucitado Jesús, viene a Pedro. Pedro llega, se avienta al agua, viene nadando rápido, llega a la orilla. Jesús le estaba preparando un pescadito ahí, un pescadito de Veracruz, ¿verdad? Estaba un pescado veracruzano, ahí le estaba haciendo. Y en ese momento Pedro se acordó de sus errores, de sus blasfemias, de sus palabras, y ya estaba avergonzado. Pero Jesús le amó y le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Con 3 veces te amo, restauró las 3 negaciones. ¿Sabes qué es el lenguaje que debe haber en tu boca y en mi boca? Cada día, esté pasando lo que esté pasando, así sea el tamaño que sea el tamaño de la aflicción, la prueba, de mi corazón y en mi boca, cada día tiene que haber el amor que yo siento por Él. Si yo me levanto y reclamo, digo, Señor esto, Señor lo otro, Señor aquello, entonces nosotros no estamos funcionando como hijos. Estamos funcionando como un bastardo que cree que tiene todos los derechos, pero sin embargo Dios no lo está formando, porque Dios solo forma a los hijos, y eso es muy impresionante, muy duro hasta de leerlo. Pero la Biblia nos enseña que Él disciplina a sus hijos, y la disciplina siempre es para sacar lo mejor de nosotros. Así de que seguimos avanzando. Deuteronomio 8:2, estamos viendo 3 cosas del para qué: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Cuál es el propósito? La segunda palabra, ¿cuál es el propósito de Deuteronomio 8:2? Si habías de guardar o no mis mandamientos. Esa es la parte del propósito. Siempre Dios tiene propósitos. Cuando Dios permite que la iglesia pase aflicción y prueba, no nomás es para revelar lo que hay en el corazón, sino es qué capacidad tiene la iglesia de seguirlo aunque las leyes cambien. ¿Qué capacidad tiene la iglesia para mantenerse firme en lo que Dios dijo, aunque las leyes del mundo cambien? Porque ya viene el espíritu del anticristo imperando fuertemente y vienen grandes cambios, y 2020 vamos a seguir viendo todavía muchos cambios. Ahora la iglesia le va a entrar a los cambios, la iglesia se va a adaptar a los cambios malos, porque la iglesia se adapta a lo bueno que Dios está haciendo. La pregunta es, tú eres hijo de Dios, ¿te vas a dejar poner el chip cuando salga? ¿Te vas a dejar ir con la corriente de este mundo que impera, con el príncipe de la potestad del aire? ¿O vas a mantener y vas a guardar la palabra de Dios por encima de todo lo que se dicte que es contrario a la palabra de Dios? Con todas las nuevas normas y leyes y situaciones que vengan, que contradicen y que son del espíritu del anticristo. El cristianismo de hoy en día va a ser probado como nunca antes en la historia. Hubo otras situaciones, siempre ha sido diferente. En otras situaciones fue probado por sus vidas, muy fuerte también. Siempre ha habido diferentes situaciones a través de los años, pero en este momento, hablando del 2020, tú y yo, ¿cuál va a ser nuestra capacidad de respuesta? Aquí la Biblia dice, toda esta aflicción y todas estas pruebas son para saber si has de guardar o no has de guardar la palabra, si vas a seguir con la corriente. Era necesario que todo el cuerpo de Cristo parara y que todas las iglesias de todas las denominaciones pararan. ¿Por qué? Porque muchos estaban ya fluyendo con la corriente de este mundo. Muchos ya estaban casando por ahí, gente que no debían casar, ya tenían que hacer, pues, no me voy a meter en asuntos porque estamos en público, pero yo creo que todos sabemos que la iglesia había hecho muchas cosas malas. Mucha gente con malas intenciones está guiando las iglesias. Mucha gente con mezquina, con solamente viendo negocio, viendo esto, viendo cosas muy fuera de las cosas de Dios. La iglesia se gobierna con los dones, y los dones es un regalo de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Pero vamos a seguir avanzando. El para qué ya lo vimos. El propósito en este tiempo es si nos vamos a guardar de lo que viene, porque la iglesia tenía que pasar algo de este tamaño para reflexionar y decir, ¿voy a caminar con la corriente de lo que viene en este tiempo? ¿O realmente voy a guardar lo que Jesucristo estableció? Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Se acuerdan? Juan 13:34. ¿Cuál es? Que se amen unos a otros. Uno parece, sí, ya lo había oído. En este tiempo se va a saber los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios son todos aquellos que están desparramando
Los hijos de Dios caminamos y segamos con Cristo. Caminamos y estamos trabajando a favor del reino de Dios. Trabajar a favor del reino de Dios significa que yo estoy trabajando a través de ¿qué? De poder traer esta palabra, que se las leo rápido. Esta palabra es Juan 2, ya la encontré, no se me vayan. Mateo 12:30. Tanto en Mateo 12:30 como en Lucas 11:23 dicen exactamente, sin cambiar una sola palabra: el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. ¿Qué significa el que no recoge, desparrama? El trabajo del Señor, ¿dónde está? Recoger la mies. Rogar al Padre de la mies para que envíe obreros. Y Dios está levantando obreros para el campo, para la mies. Levanten los ojos, los campos están listos. Ahora Dios está llamando obreros a su mies como nunca antes en la historia, porque viene la cosecha más grande de almas nunca antes vista. Y no para crecimiento de las iglesias. Viene una cosecha de almas para edificación de su cuerpo, porque si Jesús viene por su iglesia, Él va a pastorear a su iglesia. Y nosotros, cuando entendamos que viene el príncipe de los pastores a tomar a su iglesia, yo tengo que honrar al príncipe de los pastores, porque como pastor yo no tengo ninguna posición. Yo he muerto a todas las cosas de sueños, de todo lo personal, porque como pastor del reino de Dios, yo solamente funjo en un don y en algo que se llama, porque Dios no tiene puestos, Dios tiene asignaciones. Es una alta asignación, pero tengo que reconocer que el príncipe de los pastores es Él, y que Él quiere pastorear a su iglesia a través de una relación personal. Y nosotros nos tenemos que hacer un lado y cumplir la misión de la iglesia, es llevar a la gente a Cristo y no ser nosotros un estorbo en el camino. Jesús viene a retomar a su iglesia y nacerán de nuevo multitudes, pero esas multitudes viene el príncipe de los pastores para poder tomar las riendas de su iglesia y la va a edificar a través de los 5 ministerios que ahorita vamos a entrar ahí, porque dice que será edificada a través del fundamento de los apóstoles y los profetas. Y los apóstoles y los profetas es lo que más ha criticado el cuerpo de Cristo, es lo que más ha resistido el cuerpo de Cristo. Es que yo no creo en esto, es que ya y han blasfemado el nombre, esos 2 nombres. Aún el cristianismo se ha dado el lujo de poder decir, estos le han puesto sobrenombres a los apóstoles, le han puesto sobrenombre a los profetas, pero Dios sigue hablando. Los apóstoles y los profetas son los que son los que el Padre ha enviado en representación de su Hijo. Antes de enviar al Hijo, envía primero a aquellos que vienen a la viña. Y los viñadores apedrearon a esos enviados. La iglesia estaba apedreando el ministerio apostólico y profético. Los pastores se daban el lujo de decir, esto no lo recibo, esto no lo creo, esto no aquello, esto no. A ver, el Señor dice, es mi iglesia, no es tu iglesia. En el momento que un pastor se empodera de la iglesia, es un cuello de botella para todo aquello que Dios quiere hacer en su reino. Por eso el Señor viene a quitar todos los cuellos de botella. El Señor no estableció cuellos de botella, no estableció pastores para que ellos se pongan como intermediarios entre Dios y ellos. Pone a un pastor para enseñar la verdad y decirle, tomo tu mano y te conecto de la mano de Dios y yo me hago un lado. Esa es toda la misión de un pastor, no hay otra misión. Le hemos atribuido cantidad de cosas a los pastores. El pastor solo es tomar tu mano, agarrarte como recién nacido y decirte, te voy a llevar, porque te vas a agarrar de la mano de Dios. Y Él es tu pastor, Él es tu fuerza, Él es tu pronto auxilio. Necesitas una comunión y una relación. ¿Sabes por qué? Porque es un día que tú estés separado de Él, nada que te quede claro. Nada de lo que hagas en la tierra va a prosperar. Nada de lo que hagas en la tierra te va a ir bien. Porque la palabra de Dios dice que solo adherido a la vid verdadera es la única manera que tu vida va a ser fructífera. Por lo tanto, yo me hago un lado. Y esa es la función que viene fuertemente para la iglesia en estos tiempos. Seguimos avanzando. Cuando dice la palabra
que estábamos leyendo, Mateo 12:30 y Lucas 11:23, que ratifica que el que no ciega con Cristo desparrama. ¿Quieres saber? Y espero no se ofenda a nadie, porque esto no lo preparé yo. Yo iba a compartir otra cosa. Hoy domingo 3 de mayo. Yo ayer tenía preparado algo para hoy, pero hoy 3 de mayo, 6:30 de la mañana, el Señor me levantó, llegué a este lugar, entré a este lugar y empecé a orar, y el mensaje vino hoy en la mañana. Lo que estoy hablando en este momento, todas las citas, todo el contexto, todo el contenido fue de hoy 6:30 de la mañana. Y le dije, sí, Señor, hágase conforme tú y no conforme yo. Y en este momento lo que les estoy transmitiendo es lo que Él habló a mi corazón esta mañana. Y empezó a transmitirme un sentir muy fuerte de lo que Él quiere hacer. Y Él viene a retomar lo suyo. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Porque ya se vivió en la primera venida de Cristo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. La iglesia no puede cometer el mismo error, que Jesucristo sigue viniendo a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Son las almas, es la salvación de la humanidad. Y que la iglesia no quiera recibir eso. Eso es algo de lo más triste que estamos viviendo en estas épocas. Que la iglesia nos hayamos cerrado en estas 4 paredes, cuando la iglesia es para extenderse en las naciones. La misión que Jesús les dijo es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa? Que si yo no cosecho, si yo no estoy edificando, si yo no estoy levantando la cosecha con Jesús, ¿qué significa? El que no es conmigo, contra mí es. Mucha gente dirá: Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre, Señor, la gente sanó. Yo llevé muchas gentes a tus pies. Y Él dirá: no os conozco, hacedores de maldad. No está diciendo que si tenemos dones, tenemos talentos, eso no, porque hay gente que luego dice: uy, si esos que hacían milagros no entraban ahora, yo qué esperanza tengo. No, está hablando hacedores de maldad. Hay gente que está en el reino de Dios. Hay cristianos hacedores de maldad dentro de la iglesia. Y un cristiano hacedor de maldad en la iglesia tiene un perfil muy claro. Y nosotros es el tiempo de saber con quién vamos a relacionarnos. ¿Cómo es el perfil de una persona que está dentro de la iglesia, que tiene dones, puede estar sirviendo, puede estar ahí, pero tiene un mal corazón? ¿Cómo es? Desparrama. ¿Qué es desparramar? Cuando una persona solo desparrama chismes, esa persona está obrando como boca del enemigo. Porque un cristiano que desparrama chismes dentro de la iglesia viene y es estar pisoteando los pastos verdes que el Señor está dando a sus hijos. Segundo lugar, la deshonra que se ha venido, eso es desparramar. Hay una deshonra de burla sobre pastores, sobre ministros, sobre la gente que Dios ha enviado. Hay gente que se da el lujo de poder decir: ay, no me gustó este predicador, no me gustó este apóstol, no me gustó este profeta. Nunca nos lo enviaron para gusto. Imagínense que viniera Juan el Bautista a predicarnos aquí, y que se parara ahorita aquí y empezara a decirles: ustedes, generación de víboras, raza inmunda, y que empezara a decir: ay, 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 dijeran: viene la genealogía de Paquita. Y empezar a compartir. ¿Qué haría el cristiano? Ay, no, lo bloqueo, lo quito. Oye, da de baja Juan el Bautista. Uy, no sabes cómo predica, no sabes. Y luego se viste bien raro. O sea, ni siquiera se sabe vestir. Hoy el cristianismo se guía por lo que ve. Y eso es basura. La fe es lo que hace que el fruto del Espíritu, cuando yo oigo un siervo de Dios, yo lo mido por su fruto, no por cómo viste, no por si me gusta, no si no me gusta, si fue elocuente, no fue elocuente. Yo lo mido por el fruto de vida espiritual que lleva. Y eso es lo que yo respeto y honro de los siervos de Dios. Y a los demás también los honro y los respeto, pero hay de unos que no me alimento y hay unos que sí me alimento. ¿Por qué? Porque hay unos que traen edificación y otros traen más juicio que condenación y todo, pero uno puede recibir en su espíritu. Por eso los hijos de Dios, el discernimiento es lo que nos hace qué comer y qué no comer. Así de sencillo. Sin criticar, sin decir, sin andar diciendo: este no me cae, este sí, sino nosotros entender que tenemos que respetar las formas, las maneras, los estilos. Ahora, avanzamos. La ingratitud es desparramar. Hay gente ingrata que puede sembrar mucho en sus vidas, puedes haber hecho grandes cosas en su vida, pero el día que se molesta contigo ni las gracias da.
Esa gente ingrata es la que desparrama todos los chismes y la deshonra dentro de las iglesias. La apatía y falta de pasión para las cosas de Dios. La apatía y la falta de pasión es un rasgo característico de la iglesia actual. La gente quiere una posición y jamás Dios va a dar posiciones. Dios no tiene posiciones, Dios tiene asignaciones. La asignación naces con ella. No tienes que estar esperando la posición. La asignación naciste con ella. Y en el ministerio Dios te pone en la asignación y fluimos como un cuerpo. Dos más, los frutos de la carne. Todo aquel que tiene ira, contienda, disensiones, maledicencias, todo lo que son los frutos de la carne, eso es desparramar los frutos de la carne. Por eso hay cristianos que cuando se desparraman todos los frutos de la carne, otros se desaniman y dicen, para ser como ellos, para ser como él, mejor me quedo como estoy. Número 6 y último, vivir sin propósito, bajo temor. Eso es desparramar. Por eso los cristianos que hoy en día solamente están mandando puro temor a las redes, puro temor al cristianismo, están contrarios a su ADN. Todos esos cristianos que solo están publicando temor y todo lo que está pasando son los pollitos, son las águilas que están entre pollitos ahorita. Pero que el amor de Dios los va a sacar del gallinero, los va a sacar de entre toda la, haciéndose la popó arriba de uno. Así están las ¿cómo se llaman? Donde están las gallinas, están los gallineros y los de arriba le hacen popó a los de abajo. Y los de en medio a los demás abajo, y los de abajo nomás agarran la de todos los que va para arriba. Y hay cristianos echándole popó a todos los demás cristianos en la iglesia. Y los nuevos hasta abajo están agarrando la popó de todos los cristianos. Cuando Dios está llamando a águilas para salir del gallinero y cumplir tu misión. Y cuando viene la tormenta, enfrentas la tormenta, atraviesas la tormenta. Y cuando te desgastas, te encierras a solas con Dios. Y ahí en ese momento desgarras tu pico, desgarras tus águilas, te renuevas. Por eso habla de la renovación como las águilas. Ese es nuestro ADN, esa es la comparación bíblica de Dios con nosotros. Y entonces en ese momento no renovamos a solas en la roca. Solo la roca tiene la capacidad de quitarte las asperezas, quitarte el desgaste, quitarte el desánimo. Veo mucha gente desanimada en los ministerios y le digo, vete a la roca. ¿Qué es eso? Pues vete a la roca tú solo. No te vas a poder renovar porque lo único que te puede renovar es la roca, que es Cristo. Si no te encierras con la roca es la única que te puede renovar tu ministerio, renovar tus fuerzas, renovar tu ministerio, renovar todo lo que hayas perdido, todo lo que te haya quitado el enemigo, la oruga, el saltón, el revoltón y aún la langosta. El Señor viene con promesas. Todo el evangelio es promesas. El Antiguo y el Nuevo Testamento viene cargado de promesas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a caminar a la altura. Por eso en la mañana cuando publiqué les dije, es día de entrenamiento. Es un día de entrenamiento, no de entretenimiento. No queremos más entretenimiento en los púlpitos. No queremos andar siendo payasos para estar entreteniendo al cristianismo actual, moderno. No queremos estar alimentando esa generación milenial que viene infructífera en todos los sentidos. Es el momento de poder actuar a favor del reino de Dios fructíferamente. Todo hombre y toda mujer infructífera contradice a su Dios, contradice a su Padre, contradice su propio ADN. Todo cristiano que solamente engorda en las iglesias y quiere tener todo tipo de conocimiento y no está haciendo algo para el reino de Dios, son los pollitos que el Señor viene a sacar. Perdón, son las águilas entre los pollitos, que el Señor viene a sacar esas águilas y las va a hacer volar. Él las va a sacar. Él les va a decir, no más vivas entre la popó de los demás. Quítate de la popó de los demás. No es tu esencia. Sal, brilla, renuévate, ven a la roca. Y traspasa las montañas, traspasa las pruebas. El cristiano dice, ¿cómo vamos a pasar esta aflicción y esta prueba? Yendo a la roca. Este tiempo es la oportunidad maravillosa de estar renovándonos en la roca que es Cristo, para cuando salgamos de este periodo temporal, porque en Dios está la fecha, no en nosotros. Pero este periodo temporal de prueba y aflicción, al salir de esta prueba, nosotros vamos a salir renovados en la roca, solo en la roca.
No en los chismes, no en las redes, no en lo que dicen, no alimentados de todas las malas noticias. Sí debemos de ver noticias. Yo veo diario para dónde va todo, pero porque nos prevenimos, nos cuidamos, porque no somos ignorantes también de la realidad que estamos viviendo y estamos pasando. Tenemos que estar atentos, pero atentos que en medio de esta prueba, ¿qué hago yo como hijo de Dios? Cada vez que veo una mala noticia, yo le pregunto, Señor, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es la función de la iglesia en este momento? Vienen situaciones fuertes, sí. ¿Qué hacemos nosotros, Señor? No es para afligirnos, es para nosotros buscar dirección. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, dice Jesús, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Este es el momento de levantar hijos e hijas que el Padre quiere honrar. Este es el momento de levantarnos como iglesia, porque el Padre nos quiere honrar. El Padre quiere honrar a la iglesia. El Padre quiere honrar a los hijos. Pero tenemos que seguir a Cristo. Es el momento de dejar de seguir, y no estoy hablando de las redes, no estoy hablando de las cosas, estoy hablando de seguir en nuestro corazón, en nuestra mente, a personas equivocadas, a seguir al hombre. Hay una maldición por poner nuestra confianza en el hombre, pero hay una bendición por seguir a Dios, y este es el tiempo de volver todos nuestro corazón a Dios. Es el tiempo maravilloso de poderle decir: yo te quiero servir, y si yo te quiero servir, ahora voy a estar donde tú estás, no donde yo estoy. Yo le puse esta cita, a esta cita le puse: donde late el corazón de Dios, ahí quiero estar. Así le puse a Juan 12:26. Hay un reto final. Vamos por la cosecha más grande de almas como nunca antes en la historia. Demos todo por delante, porque hacia el corazón de Dios, porque donde late el corazón de Dios, ahí quiere que sus hijos estemos. En Deuteronomio 8:2, la generación incrédula no entró a la tierra prometida por no creerle a Dios y a su palabra. Repito, Deuteronomio 8:2, la generación incrédula no entró en la tierra prometida por no creerle a Dios y a su palabra. Hoy mucha gente, no estoy hablando, yo no soy un juez, mucho menos yo tengo la facultad de decir quién se salva y quién no, jamás. Dios me libre de decir una tontería así. Pero sí puedo decir algo: que si no tienes la fe en Dios, que si no estás en este tiempo comportándote a la altura de un hijo de Dios, puede haber consecuencias. Puede haber consecuencias, porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros en medio de la prueba. Dios no quiere a sus hijos llenos de terror, llenos de temor. Quiere a sus hijos en prevención y actuando en guerra a favor de todo lo que viene. Es la posición de nosotros. Cuando nosotros vemos este ejemplo en el Antiguo Testamento, que esa generación no entró por la incredulidad, por lo que dice la Biblia, no yo, por lo que dice la Biblia, puede haber una generación de cristianos que solo siguió el cristianismo y no siguió al Cristo que lo tenía que gobernar, y yo no creo que esa generación entre. Porque no se trata de confesar como pericos: ah, sí, es que yo acepté a Cristo. No, es creer que Jesucristo lo resucitó entre los muertos, y esa es una revelación del Espíritu. Y cuando yo creo, me conecta en el mundo espiritual, y empiezo a leer la Biblia, empiezo a estudiarla, empiezo a orar, empiezo a buscarle, me empiezo a congregar. No me tienen que estar ahí como a las vacas poniéndole ese que den toques para: ah, sí, ahora camino, ahora camino. No tenemos que andar los pastores poniéndoles esas como a las vacas y ándale, camina. No, el que tiene hambre camina solo, porque por eso leímos al inicio esa palabra que estuvimos leyendo al inicio. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, y eso es lo que Jesucristo vino a mostrarnos, y Él nos lo vino a enseñar, que Él era el pan de vida, que Él era el pan de vida, que Él es el pan de vida. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De las redes o nos estamos alimentando del pan de vida? Y no estoy hablando mal de las redes, pues las estamos utilizando, es una bendición las redes. Estoy hablando de la mala información de las redes o la buena información de las redes. Esa es la pregunta. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quiero concluir con Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, ahí está la posición de nosotros como hijos. Porque muchas veces nosotros no sabemos cómo comportarnos. Muchas veces nosotros ya no sabemos qué hacer y qué no hacer.
en medio de estos tiempos. Y quiero terminar con una directriz bíblica para saber cuál es nuestra conducta, nuestro comportamiento, cómo basar nuestras decisiones en medio de esta pandemia, en medio de esta situación mundial que es real y que estamos viviendo. Nuestra posición, Efesios 2. Lo primero dice en el verso 2, Efesios 2:2. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dios más que nunca está hablando de obedecer el camino de la verdad. Y el camino de la verdad se obedece cuando vivo la palabra. Pero cuando yo empiezo a seguir el camino, la corriente la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese cristianismo va a correr a que le pongan el chip. Ese cristianismo va a correr a hacer las cosas del mal. Ese cristianismo va a correr a comportarse igual que la corriente del mundo. Tú y yo, el Señor nos manda a ser diferentes. ¿Qué hace la diferencia? Que todos los peces, cuando van hacia una cascada, todos los peces por naturaleza que no se pueden detener antes de la cascada, todos caen a la cascada. Pero hay un pez que se llama salmón, y el salmón dentro de sí tiene otra característica, que cuando el salmón va en la corriente y cae en la misma corriente que cayeron los demás peces, el salmón al caer abajo, el salmón se regresa y va contra la corriente y vuelve a subir y regresa al lugar de donde cayó. Tú y yo tenemos un ADN diferente. Tú y yo no corremos con el ADN del mundo. Y si caímos en la corriente por engaño, por error o por falta de fe, por lo que sea, y ahí vamos corriendo con la corriente de este mundo, en este momento regresa a tu ADN espiritual, que eres heredero, eres coheredero, que eres en Cristo. Ahorita lo vamos a ver, nuestra posición en Cristo. Aquí está, todo Efesios 2 va a ser una tarea, por favor, para todos los que nos están viendo y los que nos han de ver más adelante. Efesios 2 es una tarea de revisarlo minuciosamente, porque vienen todos los principios del reino, la conducta, comportamiento y posición de los hijos de Dios, para saber cómo actuar en medio de este tiempo, cómo responder en medio de este tiempo y cómo decidir en medio de este tiempo. Así de que aquí la primera parte nos está diciendo: regresa a tu ADN. Y si caíste con la corriente y estabas operando en el temor que todo el mundo ya piensa, hay gente que piensa que ya se va a morir, gente que está pensando, ay, ya nos va a cargar el payaso. Hay gente que puede voltear y ver un payasito y dice, ay, viene por mí. Imagínate que la fe, estamos deshonrando a Dios cuando estamos operando en la misma corriente que ve el mundo. Estamos faltando al respeto a nuestra esencia de hijos. Estamos faltando al respeto a la posición y asignación que el Rey de Reyes nos ha dado en medio de estos tiempos. Efesios 2. ¿Qué guía tu vida? Es una pregunta. ¿Qué guía tu vida y tus decisiones? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia. Yo no soy un hijo de desobediencia. Ok, ¿estás obedeciendo a la palabra en este tiempo? ¿Estás obedeciendo a lo que Dios nos está enseñando? ¿Estás obedeciendo a lo que por tantos años Dios te ha formado? ¿O estás ahí escondido con temor? No estoy hablando del aislamiento. Nosotros estamos aislados también. Nosotros estamos aquí, solo salimos al mandado, a las cosas básicas. No estoy hablando de eso, no estoy faltando al respeto a nadie ni a nada de lo que estamos haciendo. Estamos encerrados también, pero no bajo un espíritu de temor, mucho menos de la corriente que todos los días los medios de comunicación nos transmiten. Lo vemos para saber para dónde va la corriente y nosotros vivir contrarios a esa corriente. ¿Por qué? Porque caerán 1000 de un lado, 10,000 del otro, mas a nosotros no llegará. ¿Por qué? Porque es una promesa del reino de Dios para los hijos del reino. Amén. Tenemos nosotros que crecer a la madurez de la estatura del varón perfecto. Y uno dice, pero es que ve la realidad, es que mira, se pone a dar ejemplos. Deja de ver los ejemplos. Pero ¿por qué le pasó a fulano y era cristiano? No lo sé. Ningún ser humano te puede explicar por qué pasan las cosas. Solo Dios sabe el por qué. Cuando Él autoriza que un virus llegue a un hijo de Dios, Él sabe el por qué. Nosotros no lo sabemos. No tenemos los seres humanos no tenemos las respuestas. Hay propósitos de parte de Dios, nada más. Lo que sí el Señor quiere quitar
nuestro caminar de la corriente de este mundo, porque una vez que pase esto, tú y yo tenemos que salir a ser sal y tenemos que salir a ser luz a las naciones. Amén. Amén. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes éramos parte de esos peces que caían en la corriente, en la cascada, y no podían regresar. ¿Por qué? Porque necesitas solamente la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Por eso toda la corriente, cuando los peces no se pueden detener y todos, la corriente los lleva y caen en la corriente y se van en la cascada, ellos tienen que adaptarse. Conforme la corriente se los va llevando, se van adaptando a otro estilo de vida, porque la corriente entre más avanza, más lejos va llevando a esos peces. Pero el salmón tiene esa facultad de cumplir con su misión de vida. Seguimos avanzando. Verso 4, estamos en Efesios 2:4. Bueno, me voy a brincar al 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros. Tú y yo somos ese siglo venidero. Tú y yo estamos viviendo un siglo venidero, estamos ya en el siglo 21. Tú y yo somos esta palabra viviente en el siglo 21, que dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos por medio de la fe, esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Todos estos versos es para saber dónde está hoy mi posición y confianza. En este momento, ¿dónde está mi posición y confianza? ¿Con la corriente de este mundo, o realmente sé que como hijo de Dios, con todas las medidas de prevención que debemos de tener, pero saber que a nosotros no nos llegará? Uno dice, ay, pero es que míralo. Sí, yo también cuando veo todo eso sé que es real, pero también veo a un Daniel, que Daniel, si le dijeran, oye Daniel, si hay una, a ver, esto es preguntas y respuestas, Daniel. Mira, Daniel, si hay unos leones bien hambrientos, tienen semanas ahí que casi se comen uno a otro. Y Daniel, si tú caes por equivocación y te tropiezas y te caes adentro de ese foso de leones, preguntas y respuestas. ¿Te comen o no te comen? Así está el cristianismo, ¿verdad? Hay cristianos que están con una margarita. ¿Me muero o no me muero? ¿Me da COVID o no me da COVID? Están con un temor como si estuviera al azar su vida. La vida del cristianismo no está al azar, está trazada por el destino de Dios. En esta palabra encontramos nuestra posición. Mi posición es que me hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Yo no tengo una posición propia, es la posición de Cristo, que Él decide ponerme en ese lugar, en esa posición, para mostrar a los siglos venideros. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar la gracia, las misericordias, las riquezas de esa gracia y de esa bondad. Y cuando leemos esto nos damos cuenta que yo soy hechura de Dios. Si soy hechura de Dios creado en Cristo, mi posición es que el virus cuando llega, ¿qué tiene que hacer? Pero yo tengo que activar esta palabra. El virus muere, porque donde está la vida no puede haber muerte. En este momento vamos a la recta final. Vamos a brincarnos hasta el versículo 16. Seguimos en Efesios 2, ahora 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Por eso vemos que un nuevo mandamiento les doy: ámense los unos a los otros. El cristianismo que actualmente está destruyéndose a uno a otro y hacemos enemistades, esa es la corriente de este mundo que impera bajo el príncipe de este mundo, que quiere que el cristianismo se separe, se divida, se pelee, y que las redes enciendan temas para luego estar peleando y discutiendo y ofendiéndose y tomar posiciones. Tú y yo no estamos para eso. Tú y yo estamos para edificar.
Tú y yo estamos para regresar a la verdad. Tú y yo estamos para mantenernos en la verdad. Aquí en esta que estamos leyendo es que Él mató las enemistades. Dice, matando en ella las enemistades. ¿Dónde? En ella. ¿En qué? En la cruz. En la cruz Él vino a matar las enemistades. Por eso Él, antes de morir en la cruz, dijo: un nuevo mandamiento les doy, que es lo que leímos hace rato. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Porque el amor es la esencia de Dios en la tierra. Primera, segunda y tercera de Juan, léalo por favor en casa y vea que el amor no hace daño a nadie, sino al contrario. El amor es la esencia de Dios. Nos conocerán para ver cuánto nos amamos. El testimonio del cristiano es por cuánto nos amamos, no por cuánto, ¿verdad? No hay un onceavo mandamiento que diga: mordeos los unos a los otros. Es amarnos los unos a los otros. Y es un mandamiento. ¿Qué significa un mandamiento? Me gusta que diga: un nuevo mandamiento les doy, porque no es un consejo. El consejo tú lo tomas o no lo tomas. Dice: bueno, no, pues sí lo tomo, El mandamiento es algo que se cumple. No es algo cuestionable. No es algo adaptable a mis gustos. No es algo adaptable a mis creencias. El mandamiento viene para cumplirse. Seguimos avanzando. Versos 19 y 20. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí está todo el paquete completo. Aquí terminó Efesios 2, y en este paquete completo nos dice sobre qué vamos a edificar nuestra vida. No es sobre gustos, no es sobre cuestiones de tú qué piensas, él qué piensa. La edificación del cuerpo viene sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Dios va a levantarlos. Jesucristo instituyó en Efesios 4 verso 11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. La Biblia no dice: pero espérense, van a desaparecer los apóstoles, entonces son 4, así de que vamos a corregir ahí. No, Él instituyó 5 y somos responsables de las enseñanzas que queramos sacar fuera de ahí. Pero el Señor Jesús instituyó 5 ministerios. Los 5 ministerios son todas las vitaminas y minerales que necesita mi cuerpo. Cuando vamos al doctor, cuando yo cumplí mis 40 años, después de los 40 años empieza uno así como que el aceite empieza a irse y dice: ay, como que rellénenme el aceite. Pero de repente te empiezan a decir los doctores: es que ya necesitas vitaminas y minerales porque tu cuerpo está dejando de producir esto, y te puedes descalcificar, puedes esto, puedes lo otro, pues. Entonces uno ¿qué empiezas a hacer a partir de ese tiempo? Las vitaminas y minerales son las que vienen a fortalecer lo que tu cuerpo necesita. Por eso las vitaminas y minerales de la iglesia no vienen de un solo ministerio. Cuando una iglesia agarra un solo ministerio porque les gusta, un ejemplo, la enseñanza, puros de enseñanza. No, aquí todos somos muy profetas y pura línea profética. No, es que aquí todos somos evangelistas y aquí todos salimos a las calles y todo es evangelismo. Termina siendo una iglesia endeble. Una iglesia con un sistema respiratorio endeble. ¿Por qué? Porque le falta algo. Y Jesús dijo: voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, los 5 ministerios vienen a establecerse para la edificación del cuerpo. Y Dios viene a establecer el ministerio apostólico profético como cumplimiento de los últimos tiempos. Y cada uno de nosotros tenemos que saber responder a lo que quiere Dios. A lo suyo vino, y el Señor viene otra vez a lo suyo. Y tú y yo podemos desechar lo que es suyo y poder establecer nuestras propias creencias, doctrinas, etcétera. O podemos decir: a lo suyo vienes y yo fluyo porque es tuyo, no es mío. Es tu iglesia, no es mía. Es tu reino, no es el mío. Y entonces nosotros poder ser parte del fluir de la corriente del reino de los cielos y dejar la corriente del mundo y poder cumplir con nuestra misión de vida. Con esto termino. ¿Dónde quieres estar? Hebreos 10:39 dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino nosotros de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10 es el último verso que hace alusión a la fe. Termina diciendo: ¿de cuál eres?
Y al empezar el capítulo 11, completo el capítulo 11, otra tarea, ya dejé 3 tareas. Lean capítulo 11 de Hebreos. Cada uno de ellos vivieron situaciones muy fuertes, fueron afligidos, fueron probados, fueron pasados por muchas situaciones, pero sin embargo, caminaron en los propósitos de Dios. Tú y yo tenemos la oportunidad gloriosa de caminar en sus propósitos. Y termino con esto. Vamos a orar en este momento. Todo esto sucedió para que tú y yo tomemos ejemplo y nosotros no sigamos esos malos caminos, sino nosotros podamos seguir el camino del Señor y dejemos que Él haga la obra que quiere hacer en nosotros, y tú y yo nos quitemos de seguir estorbando para aquellos planes y propósitos que se llama, así como se hace su voluntad en los cielos, se vuelva a cumplir en la tierra. Vamos a orar en este momento, y esta oración tiene que ver con todo lo que Dios ha hablado en este día, en esta conferencia, en esta reunión, y que en este momento Dios nos dé la oportunidad de arrepentirnos si hemos usado nuestra boca para mal y hemos hablado mal de los mismos ministros que Dios ha levantado. Que Dios nos está dando la oportunidad, porque en este momento no hay juicio. Cuando el mazo del juez cae y dice hasta aquí, ahora la parte acusadora de Satanás calla, y Jesucristo, que es nuestro intercesor, también calla. En ese momento, el mazo del juez, que es Dios, no ha caído todavía. Ahorita está todavía la gracia y la misericordia, que muchos la han malentendido y la están mal viviendo. La gracia es decir, veo tu pecado, veo tus errores, veo tus decisiones, veo cómo usas tu boca, tu cuerpo, tus pensamientos, veo todo, pero el mazo no ha caído. Significa que hoy me cubre la gracia de Jesús para decir, me arrepiento. Este es un tiempo de arrepentimiento para su iglesia. Este es un tiempo de arrepentimiento para nosotros. Arrepentirnos de nuestros malos caminos, humillarnos, regresar nuestro corazón a Él y dejarlo que Él vuelva a gobernar nuestra vida. Oremos. Padre, nos arrepentimos de todo corazón en haber usado nuestra boca mal, en haber, Señor, dicho cosas equivocadas, en haber, Señor, creído que yo podía ser selectivo. Perdóname. Hay un plan y un propósito en el cual tú usas a todo tipo de personas. Ahora enséñame a tener el discernimiento, qué alimento voy a recibir, y lo que no entienda, Señor, lo guardo. No desecho las profecías, Señor, no desecho, Señor, nada de lo que estás hablando. Si no discierno algo, si no lo digiero, Señor, quiero buscarte a ti para que tú me digieras y tú seas quien me revele la palabra que estamos recibiendo, y que seas tú quien confirme, porque dice que nuestro espíritu, adherido al Espíritu de Dios, confirma quién soy como tu hijo y confirma también la buena palabra. Y Padre, gracias por todos aquellos que nos han apoyado con ofrendas, con diezmos, porque en este tiempo, Señor, en el cual hay que seguir pagando sueldos, rentas, apoyos para la gente que está de tiempo completo y la gente que está sirviendo y trabajando, Padre, pero sobre todo, Señor, para la edificación de tu reino. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor, todo dador alegre que da, Señor, de un corazón voluntario para tu reino. Y gracias, Señor, porque tú has puesto en cada hogar el poder depositar, Señor, tanto a la cuenta de este lugar, como gracias por la gente fiel que ha venido a la iglesia a traer una despensa y una ofrenda. Señor, gracias por esas ovejas preciosas de tu reino. Gracias por esos, Señor, que están ahí viendo por tu casa. Gracias, Señor. Mi esposa y yo y mis hijos estamos en tus manos. El equipo que nos has dado trabajo, estamos en tus manos. Las ovejas que has puesto bajo nuestra responsabilidad, Señor, están en tus manos. Guíanos y llévanos para nosotros no equivocarnos, sino estar adheridos cada día a ti para tomar sanas y buenas decisiones. Y multiplica al 100 por 1 lo que vamos a sembrar, Señor, el día de hoy, y los que estarán sembrando en el transcurso de la semana para este ministerio de Iglesia Nuevos Comienzos, Ciudad de México, para honra y gloria de Dios Padre. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a sembrar nuestra semilla. Los 6, 7 que estamos aquí, que somos el equipo, vamos a sembrarlo físicamente, pero aquellos que quieren hacerlo a través de la cuenta, nosotros les podemos enviar la cuenta. Ustedes nos pueden pedir los datos y con mucho gusto les damos los datos de la cuenta, en el cual seguimos cubriendo todos los gastos de esta iglesia. Les agradecemos mucho sus atenciones, y por favor en Facebook véanos ahí como Iglesia Nuevos Comienzos. Ahí están todas nuestras reuniones en línea de mujeres, varones, etcétera. Bueno, ahorita van a dar ese anuncio, pero queremos decirles que
nos sigan a través de estos medios, que vamos a seguir siendo edificados.